Decías, María. Decía que a mí lo que me preocupa en todo esto es que la exacerbación de ánimos que, confundiendo derechos humanos, piensen que hay perversidad cada vez mayor en la gente. Es un hecho, me guste o no me guste, ahí está la realidad. Y perseguir o inducir a que se persiga puede provocar gravísimos problemas. Y lleva incluso a criminalizarlo también. Si a una mujer se le mete a la cárcel porque aborta del producto de una violación, a la cárcel. Pues un día van a meter a los homosexuales a la cárcel. No se resuelve el problema con eso, si es que se considera si es que fuera problema, ¿no? claro. La realidad social debe ser materia de educación amplia, sí, salud de pública. salud pública, información, como de acceso a la información para todos, científica. de que no nos dé miedo decirles discutirlo. a los niños de qué se trata el ser humano, cómo se une un hombre y una mujer y tienen un hijo, o las diferencias que existen entre los seres humanos, porque no somos iguales todos. Bueno, somos seres humanos, por supuesto, con una inteligencia, una cabeza y por lo tanto con el derecho de optar. Porque finalmente Dios dio también ese derecho. Dijo, puedes optar entre creer en mí o no creer en mí, tienes libre albedrío. Y el hecho de que alguien se apropie de la verdad desde la perspectiva humana y diga, tú no tienes derecho a pensar así, tú mereces un castigo, mereces ir a la cárcel o psiquiátrico, bueno, me entre los seres una humanos hay diferencias. Todos los derechos humanos para todos es la norma de la no discriminación. Así claro. es. Mira, cuando uno entiende que la discriminación es contagiosa, aparentemente dice uno, no, bueno, es que ahí nada más discriminan a las mujeres. Te metes más y son los que también discriminan a las gentes con discapacidad, los que también discriminan a las etnias, los que también discriminan a los que piensan diferente. Sí. Entonces, la discriminación es una propensión a la exclusión de los grupos, la diferencia y a caricaturizar la diferencia. Y además, lo que decías de los medios hace un rato, los medios nos han ayudado a reproducir ese tipo de ideas, ¿no? O sea, se mofan de la homosexualidad en los programas de televisión. Incluso los tipos humanos que aparecen en la televisión. En Estados Unidos aparecen negros, blancos, chaparros, altos. No, y siguen reproduciendo los mismos roles de género, de mujeres abnegadas o malvadas, ¿no? Y siguen reproduciéndolo y desafortunadamente son estereotipos. Son estereotipos y eso no nos está ayudando. Es muy importante para nuestra gente. En nuestro país, tal vez en otros, había una tradición de subrayar la diferencia. Cuando estábamos en la escuela primaria, si alguien tenía un ojito que le saltaba, era el tuerto. Si uno era morenito, era el cafre. Si alguien tenía un problema en el pie, era el cojo. Si alguien tenía anteojos, era el ciego. Eso era... ¿Te acuerdas? Subrayar la diferencia y caricaturizarla. Por ejemplo, los medios debieran que dicen abolir que van a discriminar todo eso. A los niños por ejemplo, ahora los del PAN dicen que van a discriminar a los niños que sean adoptados por parejas del mismo sexo. Pero a los niños en la escuela, desafortunadamente, lo están discriminando por ser gordos, por ser flacos, por despeinados. O sea, el asunto es que no hemos generado una cultura desde las escuelas en la que se respete al otro, independientemente de quiénes sean sus padres, cómo sean sus padres. El estereotipo de la familia. Así es. Por eso se llaman la unión de padres de familia, no corresponde a la realidad. ¿Qué porcentaje en México hay de mujeres, de madres solteras? Madres solas o de como padres. Que ya como el 60%. Entonces, la idea de la familia patriarcal, ¿no? De hace mucho tiempo. Claro, y en el matriarcado, México vive también el matriarcado, vamos al istmo de Tehuantepec. Y desgraciadamente... Entonces hay muchas formas de la familia. Y los musulmanes pueden tener una familia poligámica, o les vas a prohibir que la tengan, ¿no? O se van generando formas de apoyo mutuo de familias que dices, bueno, vive la abuelita con el yerno, con un sobrino, con un primo y son... Imagínate con el desempleo, la crisis y la promiscuidad. Multifacéticas y multifactoriales. Entonces, por eso yo insisto en ir a que la familia es ese grupo de personas que comparten los riesgos de la existencia, que se ayudan mutuamente. A veces ya no es el papá, ya no es la mamá, sino es pues el tío que te dio cobijo cuando te viniste a la capital. Fíjate que con esta crisis yo leí el otro día que en México pega menos fuerte
por la solidaridad Claro. Que todavía- humana que todavía de las existe, familias claro. que Que todavía pueden llegar a existe. 20. El Es decir, el Senado, gran como se colchón decía. contra la crisis, el único colchón Sí. que hay es el concepto Esa de familia que se familia extiende. De la red que no tiene familiar. que ver con La red. de la red Red familiar, familiar. como Son nuestros redes de migrantes. apoyo. Fíjate, lo que les ha dado muchísimo, digamos, escozor es que se utilice la palabra matrimonio, porque viene de madre y que el matrimonio de origen Que le cambien de tiene la nombre. procreación. Ahora, si así estuviéramos, entonces nos daría mucho escozor que ahora las mujeres también tuviéramos patrimonio, porque el patrimonio dinero, viene viene del padre. del padre. Y Pero sí les da escozor, originalmente, nos ha costado. sí, también nos ha costado, porque originalmente quería decir que el padre semánticamente Era el que tenía. tenía capacidad de administrar los bienes y Entonces la poseerlos. palabra matrimonio viene de la época del matriarcado. Y la época del matriarcado fue aquella generalizada en el mundo antes de las sociedades sedentarias, porque el hombre iba a la caza y a la pesca, ¿m? Y la mujer. No a la recolección que hace familia sedentaria, y entonces llegaba, tenía algo y se volvía a ir, y la que manejaba absolutamente todo era la mujer. Ahora, fíjate, lo importante aquí es que al introducirlo en el Código Civil no se está de ninguna manera afectando la definición religiosa que tenga cada religión del matrimonio. Ah, claro, el que quiera, Cada quien definirá Claro. como quiera el matrimonio. Y se da un ya, marco para que cada quien actúe conforme pero a su creencia. civilmente El uso de su libertad. se Creo que regula son, lo que son leyes existe. positivas, porque con este tipo de reformas no se le obliga a nadie a casarse o no casarse. Si una pareja de personas homosexuales se quiere casar, puede optar o no optar por casarse ahora. Y lo mismo pasa con el aborto. A nadie se le obliga, Ni a se ninguna mujer promueve se de le obliga, ninguna ni se manera. promueve de ninguna manera. Incluso los servicios que se están dando en el Instituto Federal para la Interrupción del Embarazo consisten antes que nada con orientación psicológica para que esa mujer tome una decisión informada. Si después de la orientación que recibe ella decide interrumpir el embarazo o continuar con ella, incluso hay programas para que si decide continuar con su embarazo se le apoye. Entonces son leyes que son positivas, no se le están imponiendo a nadie, simple y sencillamente es para respetar las libertades que todos tenemos y no por eso Es un dato ser importante. discriminados. En las generaciones actuales, en relaciones entre dos sexos distintos, la mayoría de la parte de las personas viven unión libre, pareja, muy pocos. Tampoco se Pues casan. sí. Tampoco se ahora, casan. como dice mi Entonces, es compañero una o opción, como compañera, y estás ya. diciendo. Es una ¿Por qué te opción. casas? Para generar efectos civiles. Si no los quieres generar, pues no te casas. No te casas, Y claro. tienes unas ventajas y no tienes otras. Es parte de la libertad humana. Fíjate, cuando se logra sacar el aborto de la clandestinidad, que es un problema de salud pública, tienes mucha más oportunidad de evitar la reincidencia. Desgraciadamente, cuando está en la clandestinidad, la reincidencia de las mujeres más pobres y desesperadas es constante, porque nunca tuvieron la oportunidad de que alguien les dijera, oye, espérate, tú lo puedes prevenir con estas pastillas o con estos anticonceptivos. Nunca la tuvieron. Entonces van de un caso al otro, de clavarse la aguja, de clavarse el gancho, de tejer, de meterse insecticida, de todos los efectos de la desesperación. Claro. Que nadie las ha podido atender nunca y decirles Claro, no hagas la eso, no es clandestinidad, necesario. esa es la perversión. ¿Y qué están ustedes promoviendo en este momento? Nos quedan ya muy pocos minutos, estamos al fin del programa. Están promoviendo, según entiendo, y está discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, la reafirmación del Estado laico, que por cierto está en el artículo 3º, pero es una reafirmación. Y también el paquete de derechos humanos que dejamos listo, En el CENCA. y que está ahí atascado, no sé por qué razones, o por desgracia Sí también sí por sabemos. estas influencias. Lo vetaron en su conjunto. 94 propuestas, 94 en materia de derechos humanos, convenimos en la famosa Que nos CENCA. llevaron 6 ¿Cuál es su meses de promoción y a qué podemos invitar a la gente, María? Recordar que no es que se esté peleando o argumentando negativamente con la Iglesia Católica o cualquiera otra, que hay un profundo respeto a las creencias y que pensamos que un Estado laico, una república laica, definida como tal cabalmente, es la única que puede asegurarnos a todos ese entorno de respeto, de tranquilidad y posibilidad de ejercer nuestros derechos y nuestras libertades. Todos nosotros estamos por más libertades, no por menos libertades. Todos nosotros estamos en favor de que los derechos de las mujeres avancen, no que retrocedan. Estamos, por supuesto, planteándonos que hay muchísimas cosas de libertad
que si se introducen elementos de una moral que se considere exclusiva, van a ¿Me limitar esas permites libertades. brevemente el tema de los partidos? ¿Qué hacen los partidos, que no es uno solo, cuando sus gobernadores, electos por ese partido, favorecen el retroceso? ¿Cuál es el debate? Porque ahí se dice, entre la ideología del partido y el federalismo, pues esa no es la opción. Yo creo que este debate debe darse en los partidos. Hablo del PRI, hablo Del de PAN, del Convergencia, PRD, hablo del PAN, del PRD. Debe discutirse entre los partidos Yo políticos. creo que no solo dentro de los partidos, Porfirio. Por ejemplo, en el mío, en el PRI, no se ha dado un debate amplio sobre el asunto. Es un partido laico y lo tiene, eso sí, en sus principios y en sus documentos básicos, y por lo tanto acepta que la ley civil y la autoridad del Estado tiene supremacía. Yo no soy por lo inquisitorial, tanto, sancionen a sus gobernadores y a sus diputados que votan del otro lado. es correcto. Lo que te quiero decir es, como no se ha discutido y no se ha llegado a una puntualización que nos involucre a todos, habrá que llegar, por supuesto, y yo estoy en contra de muchas de esas decisiones que se tomaron, porque además pienso que a quién le consultaron, dónde está el plebiscito, Son dónde está intereses la locales. actualización. Nos están llamando al fin del programa. Me gustaría que hicieran un comentario último para que no se les quede nada Yo en el también tintero. quisiera insistir en relación a esta especie de consulta que se ha hecho en el Distrito Federal para ver qué se opina de esto, que si se hubiera consultado en 1963 a la ciudadanía en Estados Unidos sobre la enmienda que permitió la integración racial, la consulta hubiera sido negativa. Si se hubiera consultado a ciertos grupos privilegiados, si le deberían dar el voto a la mujer, quizás muchos hubieran dicho que mejor no, porque Ocurrió en muchos pensaban que países. no se pensaba. Entonces yo sí creo que tenemos que entender que hay que respetar a las minorías. Las minorías son aquellos grupos que no gozan de todos los derechos, aunque seamos muchos. El derecho a la diferencia. El derecho a la diferencia, que tenemos que hacer un gran esfuerzo de avanzar en los derechos de los niños. Están justificando esta consulta por los derechos de los niños, pero yo no he visto que pregunten a ningún niño. ¿Y tú qué dirías Y también, Marta? que avanzáramos hacia el respeto de todos. Yo creo que definitivamente es un asunto en el cual tenemos que avanzar. Por eso está esta iniciativa, que además hemos venido trabajando la iniciativa desde hace más de 2 años. O sea, la iniciativa para poder fortalecer el Estado laico, hacerlo explícito en la Constitución, no surge a raíz del comportamiento de la Iglesia, sino que hemos visto esta necesidad de poder hacer explícito en la Constitución mediante una reforma al artículo 40 para establecer república laica y una reforma al 130 para establecer la laicidad. Pues esperemos que salga esta el debate está abierto y yo invito, como lo he hecho en otras ocasiones, creo que todos nosotros, a los medios de información para que esclarezcan con racionalidad, con objetividad. La palabra es con modernidad y con un deber que tienen hacia la sociedad estos temas, que todos estos problemas, si lo son, tienen solución. Si no hay intolerancia, si no hay atracismo, si no hay confusión entre la esfera del Estado y la esfera de las creencias personales. Muchas gracias por su atención.